Muy buenas, mi nombre es Walter Jacinto Portillo, estudiante de Derecho en la Universidad Gerardo Barrio. En esta ocasión, pues, me es plácito llevar a ustedes un tema interesante como es el derecho administrativo, específicamente en lo que es la validez y nulidad del acto administrativo. Partiendo de esto, ¿qué podemos decir? ¿Qué es el acto administrativo? El artículo 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos lo establece y lo ha venido enfatizando en su contexto como aquella declaración unilateral de la voluntad de la administración pública. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ejercer una función administrativa para producir efectos jurídicos individuales. Además de eso, podríamos traer a colación lo que lo dice el doctrinario Eduardo García Terre, Tomás Ramón, que hablan en cuanto a la definición del acto administrativo como tal. Ellos hablan de que hablar de esto es aquella manifestación del poder público destinada a producir efectos jurídicos externos. También la jurisprudencia en la referencia 227-2012 en la sala de lo contencioso administrativo habla de esto, de la que lo considera casi como lo que dice la LPA, la declaración unilateral de la voluntad de un juicio que dicta la administración pública como tal. Pero para que el acto administrativo surta efecto, debe de cumplir ciertos requisitos como tales. Y en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos y también los artículos 86 al 92 de la misma normativa, los hablan de esos requisitos. Uno de ellos, la competencia, artículo 43 y 87. Debe de ser competente para realizar dicho acto administrativo. ¿Por qué? Porque debe de tener atribuciones legales para poder hacerlo. De lo contrario, su competencia sería nula. Y ejemplo de ello es que cuando el director municipal de obras emite una licencia ambiental, ese acto sería inválido porque no es su competencia. La competencia la tiene el Ministerio de Medio Ambiente como tal. El segundo punto, objeto lícito y posible, artículo 22 y artículo 88 de la LPA, donde habla acerca de eso, de que debe de ser el objeto lícito, debe de ser posible y debe estar determinado. Y ejemplo de eso es cuando se ordena la demolición de una casa que no incumple ninguna de las normas urbanísticas. Entonces ese acto sería de objeto ilegal. ¿Por qué? Porque él cumple las normativas y por lo tanto no puede aplicársela y ordenar la demolición de tal inmueble. Número 3, causa y motivación. Artículo 89 de la LPA. Debe de haber una motivación para decidir, que debe de explicar aquellas razones, hechos y derechos que justifican la decisión como tal. Por eso esos actos deben de estar fundamentados como tal. Y ejemplo de esto podemos decir que es negar una licencia de construcción sin explicar las razones, el por qué se viola la obligación de motivar, y esto puede invalidar el acto. ¿Por qué? Porque se le está negando dicha licencia al peticionario. La finalidad, artículo 90. Todo acto administrativo debe perseguir un fin de interés general y no un fin de interés personal. Por lo tanto, si es personal, sería arbitrario. Y ya lo dice, que debe de ser perseguido de un interés general, pero que vaya con fines previstos en la ley. Ejemplo, revocar un permiso por motivos políticos. Eso incumple la desviación del poder, porque la finalidad no es esa, sino darle su verdadero cumplimiento, o trasladar a una persona para castigarla por una necesidad institucional, da lugar a una invalidez por desviación del poder. Otro punto es el procedimiento. Artículo 91 y 92 de la LPA. La administración debe seguir procedimientos legalmente establecidos. Si no sigue el procedimiento como tal, puede ser declarado inválido. Por eso ya se dice que debe de seguir el procedimiento reglado por la ley. Y en cuanto a eso traíamos un ejemplo
cuando la entidad pública sanciona sin permitir la audiencia. Entonces se genera un vicio procedimental relevante. ¿Por qué? Porque no se le ha permitido a esta persona audiencia cuando se le emite dicho acto administrativo. Y en ese sentido, pues, vemos nosotros que la invalidez del acto administrativo debe de cumplir estos requisitos como tal. Ahora bien, pasando de esto, vamos a hablar acerca de la invalidez del acto administrativo en sus dos etapas, en la nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad. La ley de procedimientos administrativos, artículo 93 al 100, podemos hablar, los hablan ciertas partes en relación a la invalidez. ¿Qué es la invalidez en sí? Es una consecuencia jurídica que se da cuando un acto carece de uno o más requisitos esenciales de validez. Y la sentencia 204-2008 de la Sala de los Contenciosos Administrativos de la Corte Suprema de Justicia ya especifica esto, que la invalidez no es más aquella situación patológica del acto administrativo que se ha dado por vicios en sus elementos, porque no ha incumplido las reglas normativas, ya sean formales o materiales. Y en ese sentido, pues, surgen los dos parámetros, nulidad absoluta y nulidad relativa o anulabilidad. La nulidad absoluta la traemos al artículo 36, 93 de la Ley de Procedimientos Administrativos y el artículo 1553 del Código Civil salvadoreño, donde ellos hablan acerca de este término y los hace ver que esto se da cuando tiene vicios graves que se consideran inválidos desde el momento de su origen de realizar el acto administrativo. Ejemplo, el Consejo Municipal, cuando decide expropiar a una propiedad, la expropiación no le compete a la alcaldía como tal, sino que es competencia de la Asamblea Legislativa mediante la ley especial. Entonces el acto municipal realizado queda nulo o absoluto. Otro, la competencia que corresponde al Ministerio de Salud de emitir o regular los precios en los medicamentos. Y la alcaldía viene y emite un acuerdo para regular tales precios. No, allí no le compete a ellos, no que le compete al Ministerio de Salud como tal. Eso es en cuanto a la nulidad, diríamos absoluta. ¿Y qué de la nulidad relativa o anulabilidad? Artículo 37, 95 de la LPA. También traeríamos a citar el artículo 1554 del Código Civil, donde los habla en este artículo de que la nulidad relativa puede ser declarada por un juez cuando es a petición de la parte. Y en el artículo 1554, la nulidad absoluta la puede realizar el juez sin petición de la parte afectada. Y aquí es todo lo contrario, aquí es por petición de la parte afectada. En ese sentido, la nulidad relativa o anulabilidad, traeríamos el ejemplo cuando la administración notifica un acto con un error menor en la fecha. Por eso se dice que en la nulidad relativa son por vicios menos graves que permiten el acto exista, pero puede conducir a su anulación, pero también puede ser subsanado. Ejemplo, la administración notifica un acto de error en la fecha, pero el contenido y el procedimiento fueron correctos. Hablamos de la anulabilidad, no nulidad absoluta. O un permiso de construcción otorgado sin la firma del secretario municipal. En cuanto a este término y los doctrinarios de la doctrina aplicable, podríamos decir los autores como Agustín Gordillo, García Enterra, Marfil, Mariesno, los han venido a señalar que para que una nulidad sea absoluta es cuando afecta elementos esenciales, y cuando se da una nulidad relativa es cuando afectan los elementos accidentales o formales que no constituyen la validez global del acto. Ahora bien, en su obra Procedimiento Administrativo,
El doctrinario José Roberto Argueta también habla de que la anulabilidad protege la seguridad jurídica, invitando a, evitando cualquier error no esencial destruye el acto. En ese sentido, esas clasificaciones de estos, diríamos, autores coinciden con lo que es la estructura de la ley de procedimientos administrativos. ¿Y qué decir de la jurisprudencia salvadoreña? La sala de los contenciosos administrativos, pues, en diferentes sentencias ya lo ha establecido que la nulidad absoluta opera de pleno derecho y puede ser declarada incluso de oficio, mientras que la anulabilidad requiere que el interesado impugne dentro de los plazos legales. Ahora bien, dejando esto del acto administrativo en cuanto a sus partes de validez e invalidez, nulidad absoluta, nulidad relativa o no habilidad, para que ese acto administrativo cumpla, debe de cumplir los requisitos como los que mencionamos y citamos anteriormente. Debe de competencia, objeto, causa, finalidad y procedimiento. Cuando esos requisitos se violan, entonces surge una nulidad absoluta o relativa, según la gravedad de los vicios dentro del acto administrativo. Por lo tanto, conocer estas reglas es fundamental para garantizar el Estado de Derecho y la correcta actuación de la administración pública. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias por acompañarme en este análisis.